El salón de eventos del Hotel Palacio Real nunca había sentido un silencio tan ensordecedor. 500 invitados vestidos con sus mejores galas se giraron hacia el pequeño escenario donde debería estar sonando la música para la entrada de la novia. El mariachi contratado acababa de informar que su vocalista principal había sufrido una crisis nerviosa y no podría cantar, dejando a la boda más esperada del año sin su momento más importante. «Necesitamos a alguien que pueda cantar», susurró desesperada la coordinadora del evento a través de su radio. «Lo que sea, la ceremonia no puede comenzar sin música». Fue entonces cuando alguien desde el fondo gritó, «¿Y él qué?». Un dedo con manicura francesa señaló hacia la esquina donde Alejandro Morales permanecía inmóvil, con su uniforme azul de conserje y una escoba en la mano, tratando de volverse invisible como había aprendido a hacer durante los últimos 15 años. La sugerencia provocó risas incómodas que rebotaron contra los techos abovedados del lujoso salón. Alejandro, de 45 años, con manos curtidas por el trabajo y cabello prematuramente canoso, parecía pertenecer a cualquier lugar menos a ese escenario elegante. Su uniforme llevaba bordado el logo del hotel y sus zapatos gastados contrastaban dolorosamente con los zapatos italianos de los invitados. ¿El conserje?, murmuró alguien lo suficientemente alto para que la mitad del salón lo escuchara. No puede ser en serio. Pero doña Esperanza Vázquez, madre de la novia, y enfrentando la humillación de 300 invitados esperando, se acercó a Alejandro con ojos suplicantes que le recordaron terriblemente a su difunta esposa durante sus últimos días en el hospital. «Por favor», le dijo con voz temblorosa, «¿sabes cantar? Cualquier cosa». Alejandro dudó, sus dedos callosos ajustando nerviosamente los guantes de trabajo. A su alrededor, vestidos de diseñador susurraban con expectación y relojes suizos reflejaban la luz mientras los invitados revisaban la hora impacientes. Él no pertenecía ahí entre sedas y diamantes, entre gente cuyos zapatos costaban más que su sueldo mensual. «Yo puedo intentar», dijo quedamente, su voz apenas audible sobre los murmullos de duda que llenaban el salón como gas tóxico. Mientras Alejandro caminaba hacia el micrófono, los comentarios susurrados lo siguieron como sombras. «¡Qué pena! Deberían cancelar. ¿En qué está pensando la familia de la novia? Que alguien lo baje del escenario antes de que arruine todo». Pero ninguna de esas personas conocía la historia de Alejandro. Ninguna sabía sobre la voz que una vez había llenado cantinas y plazas con magia, o sobre los sueños que había guardado cuidadosamente en un rincón polvoriento de su corazón como fotografías amarillentas por el tiempo. 25 años atrás, Alejandro Morales había sido un hombre completamente diferente. Había cantado en escenarios por todo el centro de México, su voz llevando el peso de la pasión y la esperanza a través de cantinas llenas de humo y festivales pueblerinos. La música había sido su idioma, su vocación, su mundo entero. Escribía canciones que hacían llorar a extraños y melodías que permanecían en las mentes de la gente mucho después de que la última nota se desvaneciera. En aquellos días usaba guayaberas blancas almidonadas y pantalones negros ajustados, su cabello espeso y negro, sus ojos brillantes con el tipo de optimismo que viene de creer que tus sueños están al alcance de la mano. Tocaba guitarra con dedos que se movían como poesía sobre las cuerdas, y cuando cantaba, el mundo se detenía para escuchar. Entonces, conoció a María Elena en una pequeña cantina de Guadalajara, un martes por la noche que cambiaría todo. Ella había estado sentada en una mesa del rincón, sus ojos oscuros reflejando las luces del escenario mientras él cantaba sobre amor y pérdida. Después del show, se acercó con una sonrisa que se sintió como amanecer después de la noche más larga. «Tu voz», le había dicho simplemente, sus palabras cargando más peso que cualquier reseña que hubiera recibido jamás. «Cuenta historias que importan». Se casaron 2 años después en una pequeña ceremonia en la iglesia de su pueblo natal, rodeados de familia y amigos que creían en su amor y en su música. María Elena creía en sus sueños incluso más que él mismo, animándolo a escribir, a actuar, a alcanzar algo más grande que las pequeñas cantines y estaciones de radio locales. Cuando nació su hija Sofía, Alejandro escribió canciones de cuna que María Elena tarareaba mientras mecía a su bebé para dormir, melodías que parecían contener todo el amor del mundo. El pequeño departamento que compartían estaba lleno de música. Las guitarras de Alejandro llenaban una pared, cuadernos llenos de letras cubrían cada superficie. Y la risa de María Elena proporcionaba la banda sonora de su vida diaria.
Ella trabajaba como maestra en la escuela primaria local, mientras Alejandro actuaba por las noches, sus horarios sincronizados como una sinfonía perfectamente orquestada. Pero la vida tiene una manera de reescribir incluso las canciones más hermosas. María Elena fue diagnosticada con cáncer cervical agresivo cuando Sofía tenía apenas 6 años. El diagnóstico llegó un jueves por la mañana, que comenzó como cualquier otro. Alejandro preparando el desayuno, mientras María Elena se alistaba para ir a enseñar. Sofía jugando con muñecas en el piso de la cocina. Entonces sonó el teléfono, y todo cambió. Las cuentas médicas consumieron primero sus ahorros, luego su esperanza, después su futuro. Alejandro tomó el trabajo en el hotel para pagar tratamientos que finalmente no pudieron salvar a la mujer que había sido su melodía, su armonía, toda su sinfonía. Trabajaba turnos dobles, limpiando baños y trapeando pisos, mientras María Elena luchaba batallas que se volvían más difíciles con cada día que pasaba. Durante sus últimos meses, cuando la quimioterapia le había robado el cabello y los medicamentos para el dolor la hacían dormir por horas, Alejandro se sentaba junto a su cama de hospital con su guitarra acústica. Tocaba suavemente, cuidadoso de no despertar a los otros pacientes, cantando las canciones que habían compartido durante tiempos mejores. A veces ella tarareaba junto con él, su voz débil pero aún hermosa. A veces solo sostenía su mano y sonreía. «Prométeme», le susurró durante una de sus últimas conversaciones, «que no dejarás que la música muera conmigo». Después de que María Elena murió en una fría mañana de febrero, con Alejandro sosteniendo su mano, la música murió también. Las guitarras de Alejandro juntaron polvo en el closet mientras él trabajaba más horas, luchando por criar a Sofía solo con el salario de conserje que apenas cubría renta y comida. La voz que una vez había conmovido audiencias, ahora hablaba solo en susurros de buenos días y con permiso, mientras limpiaba los mismos escenarios donde los sueños de otras personas se hacían realidad. Sofía, ahora de 21 años, había heredado el espíritu gentil de su madre y el talento musical de su padre. Pero Alejandro no podía soportar escucharla cantar. Cada nota era un recordatorio de lo que habían perdido. Cada melodía, un eco de la voz de María Elena, llamando desde una distancia que nunca podría cruzar. Ahora, parado frente a esta multitud de extraños en sus ropas de diseñador y juicios, Alejandro sintió el peso de cada año silencioso presionando contra su pecho como una fuerza física. El micrófono se sentía extraño en sus manos, pero en algún lugar muy adentro, algo se agitó. Algo que recordaba lo que se sentía creer en el poder de la música para sanar, transformar, darle sentido a una pérdida sin sentido. Esta canción, dijo quedamente, su voz ganando fuerza mientras se llevaba a través del sistema de sonido, es para cualquiera que haya amado a alguien a quien tuvo que decir adiós demasiado pronto. El salón cayó en silencio de una manera que se sintió sagrada. Incluso los meseros dejaron de moverse, copas de champán olvidadas en sus manos. Alejandro cerró los ojos y dejó que la primera nota escapara como una oración liberada al universo. Era las mañanitas, pero no la versión que estos invitados adinerados esperaban. Esta era la versión que solía cantarle a María Elena cada cumpleaños, cada aniversario, cada mañana, cuando ella despertaba sonriendo. Su voz llenó el salón como miel tibia vertida sobre vidrio roto, cada nota cargando 25 años de emoción suprimida. La melodía se elevaba y bajaba, pintando cuadros de amor y pérdida, de esperanza sobreviviendo en los lugares más oscuros, de belleza persistiendo incluso frente al dolor inimaginable. La voz de Alejandro había crecido más rica con la edad y el sufrimiento, texturizada con el tipo de profundidad que solo puede venir de realmente vivir, de perder todo y de alguna manera encontrar la fuerza para seguir respirando. Las palabras en español fluían de sus labios tan naturalmente como si las hubiera estado cantando todos los días durante las últimas 2 décadas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Cada frase era una conversación con su esposa, una promesa cumplida, un corazón finalmente abriéndose después de años de silencio protector. ¿Alguna vez has escuchado un sonido tan hermoso que te hizo olvidar respirar? Comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo mientras continuamos esta historia increíble. En la tercera fila, el empresario Ricardo Mendoza, quien no había llorado desde el funeral de su padre 15 años atrás, sintió lágrimas deslizándose por sus mejillas sin permiso.
La abuela de la novia, Consuelo, de 90 años y convencida de que había escuchado cada cosa hermosa que el mundo tenía que ofrecer, agarró su bolso con manos artríticas y susurró, «Dios santo». La prima de la novia, Valeria, crítica musical profesional del periódico más grande de la ciudad, se quedó inmóvil. Había asistido a cientos de presentaciones, entrevistado a incontables artistas, pero nunca había escuchado algo así. Esto no era solo habilidad técnica, esto era dolor transformado en belleza, pérdida convertida en algo trascendente. Pero fue la misma novia, Fernanda, quien fue más afectada. Parada al fondo del salón en su vestido de miles de pesos, sintió que algo cambiaba en su entendimiento de lo que este día, este momento, este compromiso realmente significaba. La voz de Alejandro no solo estaba proporcionando la banda sonora para su caminar hacia el altar, estaba contando la historia de lo que el matrimonio realmente era, la alegría y la tristeza. El aferrarse y el soltar, la promesa de amar incluso cuando el amor requiere todo lo que tienes y más de lo que sabías que podías dar. Cuando Alejandro alcanzó el clímax de la canción, su voz elevándose a alturas que parecían imposibles para un hombre que limpiaba pisos para vivir, algo mágico sucedió. Las expresiones escépticas en las caras de los invitados se transformaron en algo que se acercaba al asombro. Esta gente, acostumbrada a comprar su entretenimiento de los mejores artistas que el dinero podía pagar, estaba presenciando algo que no podía ser comprado o fabricado. Cuando la nota final permaneció en el aire como incienso en una catedral, el salón se mantuvo congelado en perfecto silencio. Los candelabros parecían atenuar su luz en respeto, el mismo aire pesado con el peso de la belleza que acababa de llenar el espacio. Entonces, lentamente comenzaron los aplausos. No el aplauso cortés de obligación social. Son el tipo de reconocimiento atronador reservado para momentos que cambian algo fundamental dentro de ti. La gente se puso de pie sin pensamiento consciente, sus joyas caras brillando bajo la luz, mientras aplaudían no solo la actuación, sino el valor que tomó ser vulnerable frente a extraños. «Gracias», dijo Alejandro simplemente, su voz ahora ronca por la emoción, alejándose del micrófono como un hombre despertando de un sueño hermoso. Pero la historia estaba lejos de terminar. Mientras Fernanda caminaba hacia el altar con el eco de la voz de Alejandro aún resonando en los corazones de todos como ondas en agua quieta, tomó una decisión que tendría repercusiones en ambas vidas de maneras que ninguno podía imaginar. Cada paso hacia su futuro esposo fue acompañado por la memoria de la voz de Alejandro, recordándole que el amor real, se trataba de más que el vestido perfecto, el lugar perfecto, las fotografías perfectas. Después de la ceremonia, mientras los invitados se movían hacia el salón de recepción, murmurando conversaciones sobre la actuación extraordinaria que habían presenciado, Fernanda se acercó a Alejandro con lágrimas aún frescas en sus ojos y una determinación que le recordó poderosamente a María Elena. «Necesito conocer tu historia», le dijo, su vestido de novia susurrando mientras se arrodillaba a su nivel, donde él se sentaba en una silla del cuarto de mantenimiento, súbitamente exhausto. Eso no fue solo cantar, eso fue algo completamente diferente. Esa fue la vida entera de alguien en canción. Alejandro trató de desviarse, de regresar a su papel invisible como el hombre que limpiaba después de las celebraciones de otras personas. Alcanzó su carrito de limpieza, listo para desaparecer de vuelta en las sombras donde pertenecía. Pero Fernanda persistió con la terquedad gentil de alguien que reconoció algo precioso cuando lo vio. «Por favor», dijo, «no me voy a ir hasta que me digas». Y lentamente, cuidadosamente, como un hombre aprendiendo a confiar de nuevo, comenzó a compartir. Sobre María Elena, cuya risa había llenado su pequeño departamento con música. Sobre el diagnóstico que llegó como un trueno en cielo despejado. Sobre ver al amor de su vida desvanecerse a pesar de todas las canciones, todas las oraciones, todos los tratos desesperados con un Dios que parecía haber dejado de escuchar. Sobre Sofía, ahora de 21 años, y trabajando después de la escuela en una tienda para ayudar con las cuentas, quien había dejado de cantar completamente después de la muerte de su madre. Sobre sueños aplazados y talentos enterrados bajo el peso de la supervivencia, de elegir entre perseguir la música y mantener comida en la mesa. «Tienes un don», dijo Fernanda firmemente, su maquillaje de boda ligeramente corrido pero su convicción absoluta. «Un don real, y dones así no están hechos para esconderse como reliquias familiares que nadie usa».
Sin que Alejandro lo supiera, el nuevo esposo de Fernanda, Eduardo Herrera, era más que solo un empresario exitoso con una oficina en esquina y una colección de relojes caros. También era socio silencioso de Armonía Discos, un sello boutique conocido por descubrir voces auténticas e historias reales, artistas que tenían algo significativo que decir en lugar de solo habilidades técnicas para vender. Mientras la recepción continuaba a su alrededor, el sonido de risas y copas chocando proporcionando una banda sonora a conversaciones sobre la actuación extraordinaria que habían presenciado, Fernanda y Eduardo hicieron una serie de llamadas telefónicas que cambiarían todo. Pero no todos estaban complacidos con la atención que Alejandro estaba recibiendo. El gerente del hotel, Patricio Villalobos, había construido su reputación durante 20 años manteniendo la atmósfera exclusiva del establecimiento. La lista de socios del hotel se leía como un quién es quién de la élite de la ciudad. Jay Villalobos se enorgullecía de asegurar que el personal permaneciera invisible, eficiente y, sobre todo, en sus roles designados. Ver a un conserje recibir más atención que los invitados adinerados que pagaban su salario amenazaba todo lo que él creía que su negocio representaba. «Esto es altamente inapropiado», le dijo a Fernanda Cortante, su voz cortando a través de la celebración como una cuchilla. «El personal debe permanecer en sus roles designados. Morales necesita regresar a sus deberes inmediatamente». La confrontación ocurrió a la vista completa de los invitados restantes, muchos de los cuales se habían quedado específicamente para hablar con Alejandro sobre su actuación, para preguntar sobre su trasfondo, para entender cómo alguien que habían pasado por alto los habían conmovido tan profundamente. «Él no es un artista», continuó Villalobos, su voz llevándose por el salón como un fiscal presentando su caso. «Es personal de mantenimiento, nada más. Esta exhibición es completamente no profesional y refleja mal en nuestro establecimiento». Las palabras golpearon a Alejandro como golpes físicos, cada sílaba un recordatorio de cada duda que lo había silenciado durante 20 años, cada razón por la que había aprendido a hacerse invisible, cada frontera social que le decía conocer su lugar y quedarse ahí. Se sintió encogiéndose de vuelta al caparazón que había construido alrededor de su corazón, listo para retirarse a la seguridad de la invisibilidad. A su alrededor, las conversaciones se detuvieron. Los invitados adinerados que habían sido movidos hasta las lágrimas por su actuación, ahora observaban esta humillación pública con la fascinación incómoda de gente presenciando un accidente automovilístico. ¿Te habrías puesto de pie por Alejandro en ese momento? Dinos qué piensas en los comentarios, mientras esta historia toma un giro increíble. Pero antes de que Alejandro pudiera retirarse en sí mismo, antes de que pudiera desaparecer de vuelta en las sombras donde los sueños rotos van a morir, algo inesperado sucedió. Eduardo Herrera, aún en su smoking con su butonier ligeramente torcido por las celebraciones de la noche, se adelantó con la confianza silenciosa de un hombre acostumbrado a tomar decisiones que importan. «En realidad», dijo Eduardo calmadamente, su voz cargando la autoridad que viene del éxito honestamente ganado, «me gustaría ofrecerle a Alejandro un contrato de grabación». El salón estalló en susurros que sonaban como viento a través de hojas de otoño. La cara de Villalobos se puso pálida como leche, su boca abriéndose y cerrándose como un pez jadeando por aire. «Perdón, ¿qué?», tartamudeó el gerente, su autoridad cuidadosamente construida desmoronándose como castillo de naipes en huracán. «Armonía Discos», continuó Eduardo, secando una tarjeta de presentación de su billetera con el movimiento suave de alguien acostumbrado a cambiar vidas con pedazos de papel. «Nos especializamos en voces auténticas con historias reales. Artistas que tienen algo genuino que decir, no solo competencia técnica para vender. Alejandro, si te interesa, me gustaría programar una reunión. Tu hija Sofía debería estar ahí también. Sospecho que el talento es de familia». Las manos de Alejandro temblaron mientras tomaba la tarjeta, el pequeño pedazo de papel sintiéndose imposiblemente pesado en sus dedos callosos. Esto no podía ser real. Cosas como estas no le pasaban a gente como él, gente que trapea pisos y vacía botes de basura, gente que había aprendido a mantener sus sueños pequeños y sus voces calladas. Pero Fernanda no había terminado. «Hay más», anunció a la multitud, su voz cargando la alegría de alguien que había descubierto que podía cambiar el mundo simplemente eligiendo preocuparse.
Eduardo y yo hemos decidido que en lugar de regalos tradicionales de boda, queremos que nuestros invitados contribuyan a un fondo de becas que estamos estableciendo esta noche. La beca memorial María Elena Morales para padres solteros persiguiendo sus sueños. Las piernas de Alejandro casi cedieron. El nombre de María Elena, hablado en voz alta en este lugar de privilegio y poder, validado de una manera que nunca pudo haber imaginado. Durante 20 años, su memoria había sido su dolor privado, su tesoro secreto, su razón tanto para rendirse como para seguir adelante. Ahora ayudaría a otros que enfrentaban decisiones imposibles entre supervivencia y sueños. La respuesta de los invitados fue inmediata y abrumadora. Aparecieron chequeras, surgieron teléfonos mientras la gente accedía a aplicaciones bancarias y en minutos miles de pesos fueron prometidos para honrar la memoria de una mujer que la mayoría de ellos nunca había conocido, pero cuya historia de amor los acababa de mover hasta las lágrimas. Villalobos, reconociendo el cambio en poder y opinión pública, con los instintos de supervivencia de un político de carrera, trató desesperadamente de retractarse. Por supuesto, siempre hemos apoyado los esfuerzos artísticos de los miembros de nuestro personal. El hotel tiene una larga tradición pero el daño a su credibilidad estaba hecho. Varios invitados se le acercaron después, cuestionando el trato del hotel hacia los empleados y amenazando con reconsiderar sus membresías a menos que se hicieran cambios. El consejo directivo recibiría varias cartas fuertemente redactadas en las semanas venideras, y Villalobos encontraría su propia seguridad laboral súbitamente tan frágil como los sueños de Alejandro habían sido solo horas antes. 4 meses después, Alejandro se paró en un estudio de grabación profesional por primera vez en más de 2 décadas. Las paredes estaban forradas con discos de oro y fotografías de artistas famosos, pero nada de eso importaba. Lo que importaba era la sensación de regresar a casa, de redescubrir una parte de sí mismo que pensó estaba enterrada para siempre. A su lado, Sofía sostenía una guitarra, la guitarra de María Elena, finalmente recuperada del closet donde los sueños habían esperado pacientemente por resurrección. La joven tenía los ojos de su madre y los instintos musicales de su padre, y por primera vez desde la muerte de María Elena, Alejandro sintió esperanza floreciendo en su pecho, como flores de primavera empujando a través de nieve. «Papá», dijo Sofía suavemente, su voz cargando el peso de años de silencio finalmente rompiendo. «Mamá estaría tan orgullosa». Las sesiones de grabación se volvieron un asunto familiar. Alejandro cantaba vocales principales mientras Sofía proporcionaba acompañamiento de guitarra, sus voces mezclándose en armonías que hablaban de pérdida compartida y esperanza redescubierta. Las canciones que grabaron no eran solo música, eran conversaciones con María Elena, promesas cumplidas, sueños aplazados pero no destruidos. El álbum debut de Alejandro, Cartas a María Elena, llegaría al número 2 en las listas mexicanas, pero el éxito comercial era casi secundario. Lo que importaba más eran las cartas que llegaron de oyentes que escucharon sus propias historias reflejadas en su música, que encontraron consuelo en saber que no estaban solos en sus luchas. Más importante aún, el álbum abrió puertas para otras voces olvidadas, otros sueños aplazados por circunstancia y supervivencia. Armonía Discos comenzó a buscar activamente artistas de clase trabajadora con historias auténticas que contar. Y Alejandro se convirtió en un defensor de músicos que habían sido pasados por alto por una industria que frecuentemente priorizaba comercialización sobre autenticidad. La beca memorial María Elena Morales ha ayudado desde entonces a más de 300 padres solteros a regresar a la escuela o perseguir carreras artísticas. Cada beneficiario recibe no solo apoyo financiero, sino mentoría de Alejandro y la red de partidarios que se unieron alrededor de su historia. La beca ha financiado de todo, desde títulos de enfermería hasta materiales de arte, desde colegiatura de escuela culinaria hasta equipo de grabación. Alejandro usa su plataforma ahora para abogar por familias de clase trabajadora y la dignidad de todo trabajo. Presenta conciertos benéficos en centros comunitarios y escuelas, siempre recordando lo que se sintió ser invisible, siempre trabajando para asegurar que otros no tengan que elegir entre supervivencia y sueños como él lo hizo. Aún vive en el mismo departamento modesto donde crió a Sofía, aunque ahora podría permitirse algo más grande. Las paredes están una vez más llenas de música, guitarras llenan la sala, cuadernos llenos de letras cubren la mesa de la cocina, y la fotografía de María Elena se sienta junto al piano donde Alejandro escribe nuevas canciones cada mañana antes de que el mundo despierte.
La historia del hotel se ha vuelto leyenda en su ciudad. Alejandro aún la cuenta a veces cuando músicos jóvenes preguntan sobre su viaje, cuando la gente se pregunta cómo alguien va de invisible a imposible de pasar por alto de la noche a la mañana. Pero siempre enfatiza que la transformación no pasó en ese salón, pasó en los meses y años que siguieron, mientras aprendía a confiar en su voz de nuevo, a creer que su historia importaba, que las cosas rotas podían ser hermosas. Sofía ahora estudia terapia musical en la universidad, planeando trabajar con niños que han experimentado trauma. Aún toca la guitarra de María Elena, y a veces, cuando Alejandro la escucha practicar, capta ecos de las canciones de cuna que una vez llenaron su pequeño departamento de esperanza. La música nunca realmente muere, descubrió Alejandro. A veces solo espera el momento correcto para recordarnos quiénes realmente somos, quiénes estábamos destinados a ser antes de que la vida nos enseñara a hacernos pequeños. A veces toma un sistema de sonido roto y la súplica desesperada de una madre para crear la apertura para que algo hermoso emerja de las sombras. Familia, como Alejandro aprendió, no se trata solo de sangre o biología. Se trata de la gente que reconoce tu valor cuando el mundo te dice que te mantengas invisible. Se trata de voces que se rehúsan a ser silenciadas, sueños que se rehúsan a morir, y el valor de cantar tu verdad incluso cuando tus manos están temblando y tu corazón se está rompiendo y todos esperan que falles. El amor no termina con la muerte, se transforma, evoluciona, encuentra nuevas maneras de expresarse. El amor de María Elena vive en cada canción que Alejandro canta, cada beneficiario de beca que recibe una segunda oportunidad, cada persona que escucha su historia y decide que sus propios sueños valen la pena luchar. A veces las voces más poderosas vienen de los lugares más inesperados. A veces la persona que la sociedad pasa por alto es exactamente la persona que tiene algo esencial que decir. Y a veces, si tenemos mucha suerte, llegamos a presenciar el momento cuando el silencio se rompe y la música regresa para cambiar el mundo. Suscríbete para más historias poderosas como esta y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.